Vamos a ello. Muy buenas amigos, pues nada, un día más, bienvenidos a Bato Herramientas y vamos a ver hoy el review, el desempaquetado, como queráis llamarlo, del Advanced Green 18 voltios. Esto es una herramienta que gracias a Maker España Bosch nos envió para que hiciéramos una campaña y después también que la testeáramos en el canal. Ha llegado el momento y... sí, que me veis un entorno un poco raro, ¿no? Claro, es que le he robado el sitio a Mary Jo, del taller de Mary Jo. ¿Por qué? Porque tengo todo el taller empantanado haciendo unas pequeñas reformas, así que hoy hacemos esta review y la grabamos desde aquí. Como os comentaba, esta herramienta nos la mandó Bosch para hacer una review y después también usarla en el taller, y entonces, bueno, vamos a pasar a verla y después también vamos a ver algunas pruebas para que veáis en todo su esplendor cómo funciona la herramienta. Hablamos 18 voltios, viene con un disco de diamante, viene con tuerca rápida, viene también con una cajita para guardar todos los accesorios, 4 amperios hora, trae una batería, trae freno automático, freno rápido y también trae un regulador que ahora veremos de 2.800 a 11.500 vueltas. El grupo Bosch ofrece hasta 3 años de garantía, la herramienta vendría con 2 años con un ticket de compra y demás, pero se puede registrar el equipo y se da 1 año de garantía adicional totalmente gratuito. Como estáis viendo de momento por aquí, el maletín es bastante duro, es maletín plástico, pero es un maletín bastante duro. Ahora voy a enseñar una curiosidad porque aquí tenéis los broches, son broches plásticos y como veis tenemos un asa para poderlo transportar tal que así, y también tenemos para poderlo transportar de esta manera. Esto tiene una cosa curiosa que es el cierre. Si nosotros, por ejemplo, dejamos las pestañas hacia arriba, con lo cual esto, si levantamos, pues podemos ver el interior, pero si nosotros tenemos las pestañas quitadas, hace que se pueda coger y con los cierres abiertos no se nos caiga. Bueno, vamos a ver todo lo que estáis esperando, ¿no? Que es ver el equipo. Vamos a ello. ¿Qué nos trae? Bueno, pues como hemos indicado, vamos a ponerle un poco lateral. ¿Qué nos trae el equipo? Como hemos comentado, obviamente la máquina, que ahora pasaremos a ella, nos trae este estuche muy chulo, donde podemos meter todos los accesorios. Viene incluido un disco de diamante de 125, que es la capacidad máxima de la radial para disco de diamante. Vamos a ponerlo por aquí. Como veis, queda todo en una bandejita muy arregladito. Esto por aquí, el cargador. Viene con el cargador, el AL1830. Este equipo viene suministrado con una batería de 4 amperios hora y entonces ya sabemos que los cargadores de litio hacen una carga rápida hasta el 80% y después el otro 20% hace una carga más lenta. La tecnología de litio podemos utilizar las baterías en cualquier momento, no hay que hacer cargas completas, no es necesario, hacer cargas completas para evitar dañar la batería y demás. En este caso se puede hacer sin ningún problema. El 80% de la batería lo va a cargar en 64 minutos, en 1 hora y un poquito, y ya hasta el 100% tardaría unos 95 minutos, ¿vale? Hora y media cargaríamos el 100% de la batería de 4 amperios hora y más o menos 1 hora el tiempo de carga del 80%, ¿vale? Daría este cargador. ¿Que necesitamos tiempos de carga más rápidas? Pues en vez del AL1830 se puede adquirir adicionalmente el AL1880CV, que igualmente valdría para 14,4 y 18, pero le daríamos 8 amperios hora de suministro de amperios a la batería, con lo cual reduciríamos mucho los tiempos de carga. Hablamos de que el 80% lo haríamos en 27 minutos y el 100% en poco más de media hora. En 35 minutos tendríamos la batería cargada al 100%. La batería, pues aquí estáis viendo las 4 amperios hora. Es una batería que está dentro del sistema Power for All, que consigue que con el mismo conjunto de baterías muchísimas herramientas del mercado puedan trabajar. Dentro de Bosch pues tendríamos toda la gama de 18 voltios en tema de herramienta eléctrica. También
Paen, pequeños para electrodomésticos, y después otra serie de fabricantes como por ejemplo Gardena, Wagner, trabajan también ya con el mismo sistema de baterías, con lo cual podemos intercambiar la misma en diferentes plataformas y en diferentes marcas. Como estáis viendo, estaría el equipo. Ya os digo que en este caso hemos estado haciendo cortes ya y pruebas, y la verdad es que ha ido bastante bien. Empezamos por arriba. Como hemos comentado, tiene el sistema de tuercas, que cuando pongamos un disco, apretamos a tope. Cuando nos da a tope el disco, damos al botón trasero, que lo que hace es bloquear el eje, y ya con esto nos permite terminar de apretar, ¿vale? Y aflojamos exactamente igual. Hablamos de tuerca de métrica 14 estándar y su soporte. Esto lo vamos a colocar por aquí. Pasamos al plato. El plato es un plato de 125. Obviamente nos valen los discos de 125, pero si tenemos disco en casa de 115 también se lo podemos poner, porque el interior es igual, es 22,2, con lo cual no tenemos problema. Vamos a tener la caperuza un poquito más para afuera, pero admite tanto discos de 115 como discos de 125. A la hora de trabajar hay otros modelos que hay que andar con una llave, con tornillería. Aquí no hay que hacer, simplemente esta pestaña que tenemos aquí, esta pestañita roja, la pulsamos y fijarse qué fácil es moverlo. Se mueve, tiene unas posiciones prefijadas en las cuales queda duro, y aunque un disco quebrara, nunca se movería. ¿Ok? Esto es muy interesante. Después el mango, pues va, como estáis viendo, un mango que va roscado y se puede roscar a izquierdas. Si la persona es diestra, como en mi caso, podemos trabajar aquí, o si la persona es zurda, podemos poner aquí el mango. El mango lo podemos poner a izquierda y a derecha. Después tenemos interruptor, y aquí para seleccionar las revoluciones del equipo, ¿vale? En la posición 6, que sería la más alta, daríamos hasta 11.500 vueltas, pero podemos bajar a la posición 1, en la cual tenemos 2.800 vueltas. Entonces, ¿por qué ese rango? Pues, por ejemplo, si vamos a cepillar con un cepillo de púa de acero, o vamos a hacer un repaso, o vamos a lijar una superficie, lo podemos poner en la posición 3-4, 4-3-4, 2-3, lo vamos graduando. Si es, por ejemplo, para corte, tanto corte en metal como corte en piedra, lo ponemos siempre a máximas revoluciones. Pero es muy interesante que una máquina de bricolaje nos traiga el regulador. Estáis viendo el símbolo de la gasolina y sería el símbolo de nuestra batería, del estado de carga. Como veis, aquí ya está los 3 LEDs encendidos. Significa que estaríamos con la batería, en este caso está al 100%, pero tendría más de un 66%. Si solo se encendieran 2 LEDs, hablaríamos de que tiene entre un 33 y un 66%. Si solo tiene un LED, indicaría que tiene menos del 33%. Y si solo tiene un LED y encima parpadea lentamente, indica que nos queda menos del 10% de carga. Cosa muy interesante es que la batería, como queda un poco hacia arriba, la máquina queda muy balanceada, ¿vale? La máquina no... Hay otras máquinas que nos tiran mucho de atrás o nos tira de adelante, y entonces eso en la muñeca sufre. La verdad que la máquina está bastante bien balanceada. Esto es una cosa muy interesante. Hay máquinas de batería en el mercado que dentro del rango, pues máquinas de importación, amoladoras pequeñas de otras marcas, que sí, que son amoladoras a batería, pero esta en concreto incorpora una serie de ventajas, una serie de sistemas que hacen que la herramienta pues tenga un valor añadido. Ya hemos visto que, por ejemplo, la carcasa se mueve sin ningún tipo de tornillería, es totalmente automática. La regulación electrónica es muy interesante, pero después tenemos también una serie de cosas como, por ejemplo, la electrónica constante. ¿Qué significa que la máquina tenga electrónica constante? Pues muy sencillo. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, repasando, y la máquina detecta que estamos empujando o que el material que trabajamos es muy duro y bajan las vueltas, la máquina sola se autorrevoluciona para que sea siempre un lijado y un repaso lineal, ¿vale? Eso es muy interesante a la hora de hacer un trabajo bastante fino. Otra cosa muy interesante es el arranque suave.
Cuando le damos al botón, la máquina no arranca si lo tenemos puesto en el 6, no arranca a las 11.500 vueltas. Fijaros que la vamos a arrancar para que veáis cómo arranca y tiene un arranque suave. ¿Veis cómo tarda un segundo y pico en coger las máximas? ¿Ok? Es también un sistema de arranque muy interesante a la hora de trabajar con ella. Después tiene también la protección contra sobrecarga. Igualmente, si, como antes decíamos, que se autorrevoluciona cuando la metemos en bajo presión, si esta presión es excesiva, la máquina lo va a detectar porque va a subir mucho la presión, va a subir el amperaje, y aquí tenemos un sistema siempre de comunicación batería-máquina, y va a cortar el suministro de energía para evitar un peligro, con lo cual si la forzamos mucho la máquina se nos va a frenar. Y después tiene otra cosa muy interesante, que es la protección contra rearranque. ¿Qué significa la protección contra rearranque? Pues ahora vamos a verla. Si nosotros, por ejemplo, quitamos la batería, lo vemos por aquí, y estamos trasteando con el equipo y sin darnos cuenta, bueno, pues la dejamos conectada, ¿eh? El botón estaría activo, pero no tenemos peligro porque no hay batería. Pero claro, si le colocamos la batería, pues mirad, no pasaría nada. La máquina está activada, pero el sistema contra rearranque nos indica ¿qué pasa? ¿Que no funciona? Pues simplemente tendríamos que darle a la huella para atrás y de nuevo hacia adelante para que esto funcione. Es una medida de seguridad muy interesante. Ahora vamos a hacer la misma prueba, pero de otra forma. Vamos a tener la máquina activada, funcionando, y vamos a quitarle la batería. Y se la vamos a volver a colocar, para que veáis también cómo funciona, que sería el otro caso posible. Le hemos quitado la batería, la máquina sigue activa y se la colocamos y no actúa. Tenemos que darle el botón y volver a actuar. La verdad es que esto es una cosa que me gusta muchísimo. Una cosa también interesante, la pongo por aquí, como os decía, viene todo guardada, la máquina daría aquí atrás, no nos cabe la batería, pero aquí tenemos nuestro sitio para poder cargar la batería. Estamos de acuerdo que es una máquina de bricolaje, que es una máquina para hacer 4 cosas, ya veréis que corta estupendamente, pero no podemos compararla con una máquina de cable y cortar toda la mañana hasta cortando varillas, porque no vamos a tener batería. Ya mañana le haremos un test para que veáis cuántos cortes somos capaces de dar en hierro con un disco de 1 milímetro. En la caja de descripción pues voy a dejar enlace para que podáis ver precio y características del modelo, ¿vale? Completo, como viene con una batería. Os dejaré también enlace de batería suelta, por si alguien quiere comprar el equipo y una segunda batería. La máquina con 2 baterías, o sea, con el conjunto este y una segunda batería, aún así es más económico que otras amoladoras de gama industrial, con lo cual es una cosa a tener en cuenta. Y después, pues los otros extras, como hemos visto, como puede ser la cajita que viene aquí para todos los accesorios, que la verdad que me ha gustado bastante, el regalo del disco de diamante, y yo en este caso le coloco también mi batería para tenerlo por aquí. Ya os digo, mañana haremos, que ustedes lo vayan a ver a continuación, veremos las pruebas y simplemente os dejaré todo lo que pienso realmente de ella, y así ustedes lo que decidís, si os gusta, si no os gusta, si la compráis, si no la compráis, pero por lo menos quien esté interesado podrá ver la Advanced Green 18 de Bosch en funcionamiento. Venga, quedarse, señores.
Bueno, aquí ya la batería se me ha quedado tiesa. Vamos a intentar terminar este corte. Hemos hecho un montón de cortes. La verdad que estoy muy sorprendido. Este parece que sí, que me lo va a terminar. Intentamos uno más, pero ya no. Ya este imposible. Aquí estamos contabilizando todos los trocitos sin que nos quedemos ninguno. Y la verdad que es súper sorprendido porque pensaba que iba a durar bastante menos. Una pletina de 2 centímetros, 0,4 de espesor. Y la verdad es que son 71 trocitos los que hemos cortado. La verdad que este es macizo y estoy súper contento con el resultado que ha hecho el equipo. La verdad que con una batería de 10. Bueno, pues ya la veis, no es de juguete, la máquina ha trabajado, estáis viendo que la máquina le hemos expuesto, yo creo que le hemos dado más caña de la que la máquina debiera, por tipología, pero la máquina ha aguantado bastante bien. Quiero desdecirme yo mismo porque subestimé el que solo trajera una batería de 4 amperios hora. Yo creo que para un trabajo de lo que la máquina está pensada, que es un trabajo de bricolaje, pues yo creo que va sobrada, yo pensaba que iba a dar 8 o 10 cortes, pero bueno, ya sabéis, porque hemos visto durante el vídeo, estos son todos los cortes que hizo con los discos de 1 milímetro abrasivo. Hizo un montón de cortes y ya os digo, una única batería es suficiente para este tipo de trabajo. Si queremos hacer un trabajo de más envergadura, pues tendremos que adquirir una segunda batería. De todas maneras, yo dejaré enlaces tanto de la máquina sueltas, por si ya tenéis baterías de 18 voltios de otros equipos y simplemente queréis ver características o comprar esta herramienta. Os dejaré una que es también el conjunto de estas dos piezas y después también os dejaré referencia a las baterías y a los cargadores. ¿Para qué? Pues para que podáis ver. Así que nada, si has llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias por visitar el canal. Si os ha gustado el contenido, ya sabéis, suscribirse. Cualquier tipo de comentario que queráis hacerme, me lo podéis hacer en la caja de comentarios. Contesto el 100% de los mensajes. Así que nada, os invito a ello. Y os digo, os emplazo a la semana que viene para que podáis ver el nuevo disco Diamond Metal. Está vivo. Diamond Metal de Bosch. Señores, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.